tal? Video tutorial número 56 del curso de AngularJS, en el que vemos cómo renderizar views. El concepto básico de una view es pasar los datos a un motor de plantilla que renderizará la vista final, usualmente en HTML. En el patrón MVC, el controller usa el modelo para recuperar los datos y la plantilla view para renderizar la salida HTML. Es lo que se ve en este diagrama. La forma en la que Express aborda este tema es muy flexible, permitiéndonos el uso de muchos motores de plantilla Node.js para poder renderizar la salida. En esta aplicación en concreto vamos a usar el motor de plantilla EJS, aunque de modo sencillo puedes sustituirlo por otros motores de plantilla. Express cuenta con dos métodos para renderizar views: app.render, que es usado para renderizar la view, y luego pasar el HTML a una función callback, a una función de respuesta. Pero el más común es resRender, que renderiza la view localmente y envía el HTML como una respuesta. Ya digo que lo más usual es el uso de resRender, aunque si lo que estás creando es una aplicación que no va a renderizar sus propios resultados, sino que los enviará como respuesta a llamadas desde otras aplicaciones, en ese caso puede que sea más útil usar app.render. En concreto, en la aplicación que estamos creando vamos a utilizar resRender. Pero antes de empezar a profundizar en este método, vamos a configurar dentro de nuestra aplicación todo el sistema de views. Para poder configurar el sistema de views necesitamos en primer lugar el motor de plantillas EJS. Así que volvemos al archivo package.json y añadimos una nueva dependencia. A continuación instalamos el módulo EJS, como siempre, npm install. Cualquier módulo que tengamos instalado también podemos actualizarlo con el uso de npm update. Una vez instalado el módulo EJS, ahora vamos a tener que configurar Express para que lo use como el motor de plantilla por defecto. Así que tenemos que volver al archivo express.js que se encuentra dentro del directorio config, el que aquí vemos, y justo antes del require para roots colocamos estas dos líneas de código. Observa cómo en los dos casos usamos el método appset, en el primero para configurar el directorio views, que está dentro de appviews, y el segundo para configurar el motor de plantilla, que va a ser EJS. Pues con esto ahora sí ya estamos preparados para crear nuestra primera vista. Las views EJS, como ocurre con la práctica totalidad de las views creadas con motores de plantilla, consisten en código HTML mezclado con tags, en este caso tags EJS. Estas plantillas tienen que encontrarse dentro del directorio appviews y tienen que tener la extensión EJS. Así que empieza por crear dentro de este directorio un archivo de nombre index.ejs. Lo abrimos en el editor y vamos a añadirle el siguiente código, que aquí puedes ver, código que desde luego tiene que serte muy familiar. Lo único que puede sorprender es los tags que aparecen aquí y aquí con el símbolo del tanto por ciento, que son el modo de decirle al motor de plantilla donde tiene que renderizar las distintas variables de plantilla. Ahora lo veremos. Aquí en este caso lo que tenemos es una variable title en dos sitios, porque ahora lo que nos queda por hacer es configurar nuestro controller para que renderice esta plantilla y automáticamente se muestre como una respuesta HTML. Así que para hacerlo volvemos a nuestro directorio, a la estructura de nuestra aplicación, y tenemos que abrir el archivo que ya conocemos, index-server-controller.js, archivo que se encuentra dentro de app controllers y con el que ya hemos trabajado. Vamos a sustituir el código, pero observa cómo lo que vamos a poner ahora, prácticamente lo que cambia es el método. En lugar de send vamos a usar el método resRender del que hablábamos hace un momento, con el que el resultado será este que aquí podemos ver. Aquí podemos ver resRender, al que pasamos dos argumentos. El primer argumento es el nombre de nuestra plantilla EJS sin la extensión, que es el que acabamos de crear hace un momento, y el segundo argumento es un objeto que va a contener las variables de la plantilla, que en este
caso es Title, el que veíamos antes allí con el tanto por ciento, y que, como vemos, sigue con el mismo contenido, pero ya digo, lo importante es entender cómo hacemos que se muestre. Aquí la clave está en el método resRender, que usará el motor de plantillas JS para buscar el archivo dentro del directorio views, que es lo que configuramos aquí en ExpressJS, y lo renderizará pasándole los datos de la variable, que en este caso es una sola, o las variables si fueran más. En este caso, como sabemos, es la variable title, que es la que tenemos aquí en index, y tenemos ahora aquí también en el control. Pues ya está, guarda todo, ejecuta node server, y ahí tenemos nuestra primera view EJS. Este tipo de views son sencillas de mantener y nos proveen con un modo fácil para poder crear las views de nuestras aplicaciones. Veremos más sobre EJS al crear nuestra aplicación, pero ten en cuenta que en las aplicaciones Min, como es la que estamos creando, la mayoría del HTML renderizado se hace en el lado del cliente con AngularJS, así que la importancia de estos motores de plantilla se reduce. Seguimos en el próximo video tutorial, nos vemos.